capítulo 10. Y vamos a hablar de Saúl. Saúl no es el modelo de rey, el modelo de personaje que tal vez muchos de nosotros escogeríamos precisamente para imitar. Sabemos la historia, conocemos la historia. Fue el primer rey de Israel, designado por Dios, de acuerdo a lo que el pueblo pidió, de acuerdo a lo que el pueblo estaba buscando. No estaba queriendo propiamente un rey conforme al corazón de Dios, sino ellos estaban buscando un rey conforme a su necesidad, conforme a la imagen que ellos tenían de los reyes alrededor de los pueblos. Entonces, el rey Saúl viene a ser la respuesta de la necesidad, de la petición del pueblo, no del corazón de Dios. Sin embargo, a pesar de que el rey Saúl fue desechado, sabemos nosotros, a causa de su desobediencia, fue quitado del trono, Dios le dio la oportunidad. Dios le dio la oportunidad de ser un buen rey. Dios le dio los elementos para lograrlo. Dios le dio las promesas necesarias para poder llegar al final del camino, para triunfar en este asunto que era convertirse en el rey de Israel. Pero desafortunadamente Saúl no las entendió, no las asimiló, estas lecciones, estas oportunidades. No fue sensible a lo que Dios estaba buscando. Si bien es cierto, Dios ya tenía a alguien más, de acuerdo a su plan, Saúl no puede decir, no tuve la oportunidad, no tuve la opción ni los elementos necesarios para lograrlo. Así que en el caso de Saúl, vamos a mirar nosotros qué es lo que necesitamos o qué es lo que yo tengo que recordar para este año que sigue, que va a comenzar, que viene, ¿sí? ¿Qué es lo que yo tengo que recordar para poder triunfar? ¿Sí? Lamentablemente, Saúl no triunfó. Saúl fue derrotado por sí mismo, fue derrotado por su ego, fue derrotado por su amor a sí mismo, ¿sí? Pero tuvo los elementos para poder triunfar. Y vamos a mirar, en primer lugar, vamos a leer el texto. Primer libro de Samuel, en el capítulo 10, verso 1. Capítulo 10, verso 1. Tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Hoy, después que te hayas apartado de mí, hallarás 2 hombres junto al sepulcro de Raquel en el territorio de Benjamín, en Selsa, los cuales te dirán: las asnas que habías ido a buscar se han hallado. Tu padre ha dejado ya de inquietarse por las asnas y está afligido por vosotros, diciendo: ¿qué haré acerca de mi hijo? ¿Qué sucedió? Todo comenzó, la historia comienza cuando Saúl, ¿sí? Es enviado por su padre junto con un criado a buscar unas burras, unos animales de carga, los cuales se extraviaron. Y ese fue el pretexto divino precisamente para llevar a Saúl al encuentro con Samuel y que Samuel lo ungiera como rey sobre Israel. Si nosotros leemos todo el capítulo 9, ¿sí?, de este mismo libro, del primer libro de Samuel, vamos a encontrar el relato y vamos a mirar a un Saúl tímido, a un Saúl que le pregunta al criado qué hacer. El criado prácticamente es el que toma las decisiones. El criado es el que le dice: vamos a hacer esto, y él dice: ok, vamos a hacer esto. El criado es, al parecer, el que toma la iniciativa en todo sentido. Saúl es alguien
que tiene problemas para eso, para tomar decisiones, a pesar de que era un hombre alto, un hombre fornido. Dice la escritura que le sacaba una cabeza a cualquiera del pueblo de Israel, es decir, era el más alto de Israel. Su apariencia física era agradable, podríamos hasta decir, era guapo, pero nada de esto le brindaba a Saúl seguridad o certeza respecto a su persona, ¿sí? Y eso se puede ver en diferentes aspectos ahí en el capítulo 9. En esta búsqueda llegan hasta el profeta. Dios le dice: este es al que vas a ungir, ¿sí? Este es el que hemos elegido, el que yo he elegido para que reine sobre Israel. Y entonces en este encuentro Dios le ordena a Samuel que lo unja como rey. Y es precisamente lo que hace: derrama la redoma de aceite sobre su cabeza, ¿sí? Y lo unge como rey. Ahora, le da ciertas instrucciones que son precisamente sobre las cuales nosotros nos vamos a enfocar para ver lo que Dios quiere que recordemos. 3 aspectos importantes, ¿sí? O 3 señales, 3 recordatorios que debemos tener nosotros en este próximo año. El primero de ellos está implícito en el texto que acabamos de leer, y este es: deja el pasado en el pasado. ¿Sí? El pasado está en el pasado. Fíjense, dice el texto, volvemos a poner por favor el texto, primer libro de Samuel, ahí en el capítulo 10, versículo 2. Dice: después que te hayas apartado de mí, ¿sí?, hallarás 2 hombres junto al sepulcro de Raquel, en el territorio de Benjamín. Benjamín era la tribu de Saúl, es decir, la zona en la que precisamente iba a tener este encuentro era una zona conocida por Saúl, ¿sí? No era desconocido el sepulcro de Raquel. Si nosotros revisamos la historia, ahí en el capítulo 35 del libro del Génesis, nos vamos a encontrar con el relato precisamente de la muerte de Raquel. ¿Quién era Raquel? Bueno, pues Raquel fue la esposa de Jacob, ¿sí? La esposa de Jacob, la cual era la esposa amada. Recordamos nosotros Jacob trabajando para su suegro Labán en primera instancia, 7 años, él pensando que iba a obtener a Raquel, la amada de su corazón, y resulta que Labán era tramposo, más tramposo que Jacob, y le da a Lea, ¿sí?, antes que a Raquel. Y Jacob amaba tanto a Raquel que trabajó otros 7 años para su suegro para poder llevarse a casa a Raquel. Raquel no podía darle hijos a Jacob. Lea sí se los dio, y la concubina, y Jacob tenía ya prácticamente 10 hijos. Hasta el punto en el que la escritura dice en el capítulo 32 del libro del Génesis que Dios se acordó de Raquel y la visitó y le permitió tener un hijo, al cual le puso por nombre José. Y en el nacimiento de José, la oración de Raquel fue: Dios, dame otro hijo. Quiero otro hijo. Esa fue la oración de Raquel ahí en el capítulo 32 de el Génesis. Y vamos al capítulo 35 para ver qué pasó cuando Dios le respondió esta oración a Raquel. El primer sitio a donde envía Samuel a Saúl es este lugar, el sepulcro de Raquel. Y le dijo: ahí te vas a encontrar a 2 hombres, ¿sí? Te vas a encontrar a 2 hombres, y entonces estos
te van a dar algo, ¿sí? Verso 16, Génesis 35, verso 16. Dice así: después partieron de Betel, y había aún como media legua de tierra para llegar a Éfrata, cuando dio a luz Raquel, y hubo trabajo en su parto. Y aconteció, como había trabajo en su parto, que le dijo la partera: no temas, que también tendrás este hijo. Y aconteció que al salírsele el alma, pues murió, llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Así murió Raquel y fue sepultada en el camino de Éfrata, la cual es Belén. Y levantó Jacob un pilar sobre su sepultura. Esta es la señal de la sepultura de Raquel hasta hoy. Ahora, consideremos nosotros que esa señal no es hasta hoy, sino es hasta hoy de Moisés. ¿Ok? Entonces, la señal no es visible hoy. Es más, ya en el tiempo preexilio, al parecer ya tampoco era visible. Pero ese lugar donde muere Raquel es emblemático. ¿Por qué razón? Y es emblemático porque marca un cambio, ¿sí? Un cambio, una transición en lo que era la etapa patriarcal, donde todo era precisamente el desarrollo de la sociedad del pueblo de Dios se regía precisamente bajo el estándar de los patriarcas. Resulta que cuando muere Raquel y nace precisamente Benoni, como le llama él, ¿sí? Y su papá Jacob dice: no se va a llamar Benoni, se va a llamar Benjamín, ¿sí? Este es el único hijo que nace en la tierra de Canaán, es decir, en la tierra prometida. Este es el único hijo que nombra Jacob. Todos los demás hijos fueron nombrados por su madre respectiva. Cada uno de ellos recibió el nombre de su madre. Este es el único hijo que nombra Jacob. Este es el único hijo que nace en la tierra prometida. Es decir, este hijo marca un parteaguas en la vida y en la historia de Israel. A partir de este momento, las cosas comienzan a cambiar. Y si bien es cierto, comienzan a cambiar desde José. Benoni o Benjamín viene a ser ese punto que le da el quiebre para que la historia de Israel se convierta ya no en una familia solamente, sino en una nación. Es decir, aquí termina o culmina, ¿sí? Los hijos de Jacob se forman las 12 tribus y entonces nace la nación de Israel. Y por eso es tan emblemático el asunto. Ahora, ¿por qué Raquel le llamó Benoni? ¿Sí? Si me ponen por favor el texto ahí en la otra versión. Fíjense, la Nueva Traducción Viviente nos pone este texto de esta manera. Génesis 35, 18 y 19. Raquel estaba a punto de morir, pero con su último suspiro puso por nombre al niño Benoni, que significa hijo de mi tristeza. Sin embargo, el padre del niño lo llamó Benjamín, que significa hijo de mi mano derecha o hijo de mi fuerza. Así que Raquel murió y fue enterrada en el camino a Éfrata, es decir, Belén. Fíjense cómo lo que fue para Raquel doloroso, lo que fue para Raquel mortal, lo que fue para Raquel su último suspiro, ¿sí? Y la palabra Benoni en el hebreo es una palabra que se utilizaba como sinónimo de dolores de parto. No dicen por ahí que no existe un dolor más profundo e intenso
que el que experimenta la mujer cuando da a luz. Dicen que los hombres solamente podemos imaginar el dolor si es que en algún momento hemos experimentado un cólico renal. A mí me ha tocado en varias ocasiones experimentar ese cólico renal. Y no sé, yo he tenido por lo menos 3 hijos. Y sí, es la cosa más dolorosa que he experimentado yo en mi vida. Junto con la inyección en el ojo de cortisona, es lo más doloroso. ¿Sí? Y ese fue el asunto. Pero el dolor, la tristeza, la aflicción y eso que atravesó Raquel era transitorio. Y era simplemente el final de algo y se abría algo nuevo, algo mejor, una nueva historia. Y por eso Jacob dijo, el niño no se va a llamar dolor. El niño no se va a llamar aflicción, el niño no se va a llamar dolor de parto. El niño se va a llamar fuerza, mi fortaleza. Así se va a llamar el niño. ¿Por qué? Porque definitivamente no podemos nosotros, él pensó, amaba a Raquel, la amaba mucho. Capítulos más adelante él la recuerda con mucho cariño, con mucho amor todavía Jacob. La amaba más que a cualquier cosa, a su esposa Raquel. Sin embargo, ya se había muerto, ya había partido. Y su hijo no iba a llevar ese estigma sobre él, que era de dolor, que era de tristeza, que era de aflicción. Definitivamente no. Este niño marcaría para Jacob una nueva etapa. El pasado tenía que quedarse en el pasado. Aunque el pasado haya sido triste, doloroso y haya verdaderamente amado a Raquel, simple y sencillamente Raquel ahora estaba muerta. Si nosotros pensamos en Saúl, le dijo, mira, necesitas ir y llegar al sepulcro de Raquel. Allí te vas a encontrar con 2 hombres. Vamos a regresar a primer libro de Samuel, capítulo 10. Verso 2. Hallarás 2 hombres junto al sepulcro de Raquel en el territorio de Benjamín, en Selsa, los cuales te dirán, las asnas que habías ido a buscar se han hallado. Tu padre ha dejado de inquietarse por las asnas. Es decir, lo que había sucedido en tu vida, los problemas, la dificultad y lo que te había llevado, ¿sabes qué? Se acabó. Ahora empieza algo diferente. Ahora hay un cambio ya en medio de todo esto. Ya no hay preocupación por las asnas. Ahora dice, tu padre se inquieta por ti. ¿Dónde está mi hijo? ¿Qué estará pasando con mi hijo? Y eso es lo que el sepulcro de Raquel representa. Un cambio completo y total. Sí, en nuestra historia, en la historia de Saúl, Saúl tenía que entender que no podía seguir viviendo en el pasado, en lo que fue, en lo que dejó atrás, en lo que tenía precisamente hacia atrás. Tenía que pensar ahora en el futuro. Dios le abría una posibilidad precisamente de mirar hacia algo diferente. Miren, cada uno de nosotros, ¿sí? Tenemos etapas y épocas en nuestra vida hermosas, bonitas, agradables, algunas tristes, ¿sí? Pero hay algo que tenemos nosotros que pensar. Y es, sí, y es pensar a la manera de Dios, de acuerdo a la perspectiva de Dios. El libro de Eclesiastés, capítulo 7, versículo 10. Vamos a ver qué es lo que nos dice. Nunca digas, ¿cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos? Porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. ¿Por qué? ¿Por qué dice esto el texto? Miren, en otra versión, en la Nueva Versión Internacional, dice de otra manera, dice algo muy similar,
pero que nos puede ayudar también a entender. Nunca preguntes por qué todo tiempo pasado fue mejor. No es de sabios hacer tales preguntas. ¿Sí? Hay gente que vive atrapada en su pasado. Atrapada y pensando en lo que hizo, en lo que fue, en lo que tuvo, en lo que era, en lo que logró, ¿sí? A dónde llegó. Esto dice el texto, pensar en el pasado y pensar que el pasado es mejor o fue mejor, no es sabio. No es sabio. ¿Y por qué no es sabio? Porque definitivamente el pasado, ¿dónde se encuentra? En el pasado. Se encuentra en el pasado. Por más que haya sido precioso y hermoso el momento que viviste, lo que lograste, lo que obtuviste, ¿dónde está? En el pasado. Hoy tienes delante de ti un presente, ¿sí? Y tienes enfrente el futuro. Y tienes que pensar en eso. Y tienes que pensar no en la historia que tuviste, no en lo que pasaste, haya sido bueno o haya sido malo. Porque a veces nos enfocamos en lo bueno, sí, y pensamos y añoramos eso, pero también nos vemos atrapados por el pasado triste, doloroso, y nos marca de tal manera que no nos permite vivir el hoy y disfrutarlo, ni mucho menos encarar el futuro. Y tenemos que aprender a soltar lo que tuvimos, lo que fuimos, lo que hicimos, lo que logramos. Porque de otra manera no vamos a podernos extender hacia adelante. Dios, sabes, en este punto nos quiere llevar a algo mejor. Y no me refiero mejor comparado ni cualitativamente ni de manera cuantitativa. Pero ¿sabes por qué el día de hoy es mejor que el día de ayer? Porque simple y sencillamente el día de hoy es el que estoy viviendo. ¿Sí? El día de hoy es el que estoy viviendo. El día de ayer ya pasó, ya se fue, ya no existe. Existe en mi memoria tal vez, existen las huellas sí del pasado en nosotros, pero tenemos que pensar en el futuro, tenemos que pensar en el presente. Ahora, parte de lo que Samuel quería que Saúl entendiera era eso, una transición. Pero además de eso, el sepulcro de Raquel no solamente era el parteaguas hacia algo nuevo, hacia la historia de Israel como nación, también era un símbolo de dolor, también era un símbolo de sufrimiento. El profeta Isaías nos recuerda y nos dice: voz que fue oída en Ramá, Raquel quiso ser consolada, pero no se pudo consolarla y llora por sus hijos. ¿Sí? Y a veces uno se pregunta, a ver, espérame, Raquel llora por sus hijos. José era un adolescente cuando Raquel murió. Benjamín, cuando nació él, murió su madre. ¿Cómo puede llorar por sus hijos? El dolor que experimentó Raquel al morir se convirtió en un símbolo en Israel, precisamente de eso, de sufrimiento y de aflicción. Y el dolor de Raquel, ¿sí?, representando como madre de Israel, como madre del pueblo de Dios, ¿sí?, aunque no todos eran sus hijos, ¿sí?, sí representaba el dolor de una madre por sus hijos. Y eso es lo que al final de cuentas representa Raquel también. No solamente un cambio, una transición, sino representa una sombra de dolor, una sombra de tristeza, una sombra de aflicción, una sombra de algo que puede causar dolor.
Saúl iba a ser rey. Y no todo iba a ser color de rosa, sino que también iba a haber circunstancias dolorosas, circunstancias difíciles que él tendría que enfrentar. Y este es el panorama que a muchos de nosotros no nos gusta. ¿Cómo Dios que me ama me va a llevar a sufrir? ¿Cómo Dios que me ama va a permitir que yo sufra, que yo enfrente pérdidas, que yo enfrente circunstancias difíciles? ¿Sabes? Puede ser. Dios nunca nos aseguró que no íbamos a sufrir. Dios nunca se comprometió a que no íbamos a experimentar el dolor o la tristeza. Fíjate a lo que Dios sí se compromete. Vamos a ver qué dice Primera de Juan. Perdón, es Primera de Pedro, discúlpeme. Primera de Pedro capítulo 1. Vamos a leer a partir del verso 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Fíjate, la palabra esperanza la hemos tocado muchas veces, y esa palabra esperanza es la palabra que significa expectativa buena, expectativa de algo bueno, ¿sí? Por la resurrección de Jesucristo. ¿Qué nos da esperanza? La resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible e incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Aquí dice que el poder de Dios nos guarda. ¿Sí? Dice el verso, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Es decir, el poder de Dios nos guarda, sí. Por medio de la fe, sí. ¿Para qué? Dice el mismo verso, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Y a veces nosotros, cuando escuchamos estas palabras, decimos: sí, el poder de Dios nos guarda de todo mal, nos guarda de toda aflicción, nos guarda de todos los problemas, nos guarda de la mano del enemigo, nos guarda de esto. Eso es lo que nosotros quisiéramos que dijera, pero no es lo que dice. Lo que dice es que Él nos guarda con su poder para alcanzar la salvación. Es decir, el poder de Dios en nuestra vida se manifiesta para guardar nuestra vida, ¿sí?, de tal manera que alcancemos la salvación, que terminemos la carrera, que lleguemos a la meta. Ese es el compromiso de Dios. Y fíjate cómo dice después en el siguiente verso: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, es decir, hoy, en lo que estamos viviendo, en lo que nos toca vivir aquí en esta tierra, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, ¿qué dice? Tengáis que ser afligidos.
en diversas pruebas. Entonces, mira, este próximo año Dios quiere que sea algo diferente en nuestra vida. Maravilloso, ¿sí? Una expectativa nueva. Dios quiere sembrar cosas nuevas en nosotros. Quiere llevarnos a cosas nuevas, mejores, ¿sí? Pero nos dice, puede haber pruebas, puede haber aflicción, ¿sí? Pero mi poder estará contigo para guardarte, para que logres llegar al final de la meta. Tenemos que pensar en eso, ¿sí? Entonces, pensemos en el futuro, pensemos en el presente, ya no en el pasado, ¿sí? Ya no en el pasado. Ya no podemos nosotros seguirnos enfocando en el pasado, ¿sí? En este año nos equivocamos, sí, mucho, y quizá feo. Quizá nuestros pecados, ¿sí?, llegaron a un punto extremo, no lo sé. Pero mira, no importa. ¿Por qué? Porque mira lo que dice la Biblia, Miqueas capítulo 7, verso 18. Miqueas capítulo 7, verso 18. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo. ¿Por qué? Porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros. Sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Entonces, tú te equivocaste, yo me equivoqué en este año, sí. Pecamos, sí. ¿Y piensas tú que eso va a condicionar tu futuro? ¿Va a condicionar lo que Dios puede hacer contigo en este próximo año? Sí, si no te arrepientes. No, si tú te arrepientes y le das la oportunidad a Dios de limpiar tu maldad y tu pecado en la sangre del Cordero. Y si haces eso, dice Dios, no me acordaré más de tus pecados. Serán lanzados a la profundidad del mar y nunca jamás yo tendré memoria de ellos. Eso es lo que yo tengo que hacer. Así que con esa mente y con ese corazón, con ese pensamiento, no en el pasado, sino en el presente y mirando hacia el futuro, tengo que comenzar este próximo año. Ahora, en segundo lugar, ¿qué otra cosa tengo que recordar para este próximo año? Mi posición en Cristo. ¿En dónde estoy parado? Mira, Saúl fue algo de lo que se le olvidó. ¿Quién era él? ¿Y quién lo había puesto en el lugar que estaba? Sí. Vamos a leer qué dice ahí en el capítulo 15 del primer libro de Samuel. Y cuando él se equivoca, y esa equivocación le ocasiona que Dios lo quite del reino, fíjate lo que le dice Samuel a Saúl. Y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, fíjate, tú eras pequeño y tienes razón, tú eras insignificante y así te veías tú, es lo que trata de decir el texto. Tú te veías pequeño, insignificante, sin valor, ¿sí? Y mira dónde estás, te has sido hecho jefe de las tribus de Israel y Jehová te ha ungido como rey sobre Israel. O sea, ¿qué fue lo que se le olvidó a Saúl? Su posición y quién lo había colocado ahí. Y eso es precisamente lo que nosotros no tenemos que olvidar. ¿Por qué? Mira, regresamos al capítulo 10. Capítulo 10, de ahí del libro de Samuel. El segundo lugar, verso 3, y luego que de allí sigas más adelante y llegues a la encina de Tabor, te saldrán al encuentro 3 hombres que suben a Dios en Betel,
llevando uno 3 cabritos, otro 3 tortas de pan y el tercero una vasija de vino, los cuales luego que te hayan saludado te darán 2 panes, los que tomarás de mano de ellos. El segundo lugar que iba a visitar Saúl era la encina de Tabor. En otras traducciones dice el roble de Tabor. ¿Cuál es este roble de Tabor? ¿Quién sabe? No hay mucho material como para ubicarlo. Pero en algún escrito por ahí judío ligaban mucho, ¿sí?, lo que era la encina de Tabor o roble de Tabor con la palmera de Débora. ¿Se acuerdan de la palmera de Débora? Aquel lugar donde Débora juzgaba y Débora daba consejos, ¿sí? ¿Y por qué tiene mucha relevancia que sea el roble o la encina de Tabor? Tabor era un monte que definitivamente no era el lugar donde estaba este árbol o esta encina. ¿Por qué? Porque estaba más lejos todavía, estaba distante de donde se sitúa geográficamente este roble o esta encina. Entonces, tenemos nosotros que pensar que el nombre que se le atribuye a esta encina o a este roble era precisamente por algo que estaba relacionado con el monte Tabor, ¿sí? Y precisamente ahí en el monte Tabor, en aquel valle que estaba cerca del monte Tabor, fue donde se llevó a cabo aquella gran batalla, donde Débora, ¿sí?, al frente del ejército de Israel con 10,000 hombres, ¿sí?, porque Barak no quiso ir a la guerra y le dijo a Débora: si tú no vas conmigo, yo no voy. Y entonces Débora tuvo que, no sé, iba a decir ponerse los pantalones, no, fajarse o la falda, ¿sí?, y tomar esa responsabilidad. Y le dijo a Barak: ok, tú no quisiste la gloria, ¿sí? Y te digo una cosa, hoy la gloria, ¿sí?, para Jehová se la va a dar una mujer. Y no solamente fue Débora, sino también Jael, ¿se acuerdan? Jael fue la que mató a Sísara. Le puso la estaca, ¿sí?, en la frente y con un mazo lo perforó y lo encajó a la tierra. Benditas mujeres, imagínate. Una mujer que puede tomar una estaca de tienda y un mazo en la otra mano y atravesar a un hombre. No te metas en problemas. Pero, o sea, esta encina aludía precisamente a eso. Débora era una mujer que cualquiera podría mirar débil. Sin embargo, Dios le había dado una posición y la había colocado ahí, y Dios la usó. Y cualquiera podía pensar: ella no tiene experiencia. De hecho, Sísara dice: oye, vienen los de Israel contra nosotros en el monte Tabor, y viene Débora al frente. Débora, una mujer, ¿qué sabe de guerra? ¿Qué sabe de estrategias? No, 900 carros errados, ¿sí?, de Sísara en contra, y dijo: esto yo lo voy a disfrutar, la victoria es nuestra, pensaba Sísara, ¿sí? Lo que no sabía es que a Débora la había puesto Dios, y la posición de Débora no era por sus capacidades o habilidades, sino era porque Dios la había colocado ahí. A Saúl se le olvidó eso. A Saúl se le olvidó que él era pequeño y que era de una tribu pequeña y que Dios le había dado el honor de colocarlo ahí. Se le olvidó, y entonces, sí, dejó de pensar en su posición correcta y adecuada. Y entonces perdió la perspectiva, perdió la visión. Cuando nosotros nos olvidamos de que estamos donde estamos por Cristo, de que estamos en Cristo, no en nosotros mismos, perdemos la perspectiva, perdemos los objetivos y probablemente podemos perder la batalla. Vamos a ver un texto, 1 Corintios capítulo 1, a partir del verso 21. 1 Corintios 1, 21.
Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así como judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Tú y yo no podemos olvidar este año. Lo que podamos lograr, alcanzar, es por nuestra posición en Cristo. Nunca por nuestra sabiduría, nunca por lo que somos, porque tú y yo somos, dice el texto, de lo peorcito. ¿Cuántos no recuerdan la historia? ¿Sí? ¿Se acuerdan de el rey Enrique, que se casó con Ana Bolena? Tuvieron una hija. Esa hija fue Elizabeth, ¿sí? Que fue llamada la reina bastarda. Cuando ella llega al trono, ¿sí? Ella, con su fe en Dios, abraza el protestantismo, ¿sí? Inglaterra renuncia al papado. Todo el mundo católico de aquel tiempo se le va encima. Se crean diferentes conspiraciones para derrocarla, ¿sí? La reina de Escocia, ¿sí?, participa en esto. Ella odiaba el protestantismo porque tenía un hombre llamado Juan Knox ahí en Escocia, ¿sí?, el cual no soportaba, ¿sí? Y entonces nada de esto prospera. Es acusada de traición, la reina de Escocia es muerta. Esta es la gota que derrama el vaso. España, ¿sí?, se arma con la flota marina más poderosa de la historia en aquel momento y emprende el camino hacia Inglaterra para destruir y derrocar, ¿sí?, a los protestantes, según ellos, en España. Definitivamente la invasión a Inglaterra era inminente, pero todo auguraba que Inglaterra iba a caer. De hecho, los consejeros de Elizabeth le dicen: tienes que huir, porque no hay manera de que podamos enfrentar lo que viene. Ella dijo: no, yo no voy a abandonar a Inglaterra, porque Dios está con nosotros. Resulta que en esa llegada que tienen los españoles, ¿sí?, a Inglaterra, sí, lo superan en número, sí, superan en muchos sentidos, con armamento, con hombres, con todo. Ellos pensaban que iban a tener la victoria en el agua, pero resulta que llegando a Inglaterra se desata una tormenta que nadie esperaba. La mitad de la flota española se pierde y la otra mitad no puede tomar Inglaterra. Y entonces, ¿qué sucedió? ¿Sí? Regresaron avergonzados los españoles, ¿sí? Inglaterra fue librada, no por Elizabeth, la reina bastarda, sino fue librada por Dios. Ella, ¿sí?, recordó quién era.
¿sí? Y que estaba donde estaba, no por su origen, porque era bastarda, ¿sí? Sin embargo, sabía y creía que Dios la había puesto ahí. Y eso es precisamente lo que nosotros tenemos que recordar siempre. No estamos donde estamos por nuestra capacidad o por nuestro derecho. Estamos ahí porque Dios así lo ha decidido. Y si Dios lo ha decidido, tiene un propósito y lo cumplirá, aunque todo lo que esté delante de nosotros diga que no sucederá. Y eso nos lleva al tercer punto, ¿sí? Rápido, 2 minutos. Regresamos ahí a Samuel 10, primer libro de Samuel, capítulo 10. Ya pasó, ya le dio los panes, fíjate. Estos 3 que iban ahí llevaban todo lo necesario para adorar, para dar una ofrenda. ¿Y cómo le dieron parte de la ofrenda a Saúl? Pues porque reconocieron de alguna manera quién era Saúl, ¿sí? Y Dios, cuando tú eres consciente de tu posición en Cristo, Dios usará a las personas adecuadas para darte lo que necesitas. Eso es importante. Ahora, dice después de esto, llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos. Y cuando entres allá en la ciudad, encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto, y delante de ellos salterio, pandero, flauta y arpa, y ellos profetizando. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos, y serás mudado en otro hombre. Y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniera a la mano. ¿Por qué? Porque Dios está contigo. Y entonces viene la tercera cosa que nosotros necesitamos recordar. Y es el Espíritu de Dios que Él nos ha concedido por medio de Jesucristo, nos capacita, nos ha dado los elementos necesarios para conseguir los objetivos y los propósitos que Dios ha dispuesto. No hay manera en que las cosas fallen. Mira, cuando Dios tiene un plan y tiene un propósito, Él nos llama. Dice Romanos capítulo 8, ¿sí? A los que llamó, a estos santificó. Y a los que santificó, podemos decir nosotros, a estos glorificará. El propósito de Dios se cumplirá en nuestra vida, y Él nos dará los elementos necesarios para cumplir. ¿Qué es lo que sucedió? Después, si nosotros seguimos leyendo el texto, después de que sucedieron estas cosas, ya que se cumplió lo que Samuel dijo, llegamos nosotros al verso 11. Y aconteció que cuando todos los que le conocían, es decir a Saúl, vieron que profetizaba con los profetas, el pueblo decía el uno al otro: ¿qué le ha sucedido al hijo de Cis? ¿Saúl también entre los profetas? Y alguno de allí respondió diciendo: ¿y quién es el padre de ellos? Por esta causa se hizo proverbio también Saúl entre los profetas, y cesó de profetizar y llegó al lugar alto. Es decir, Saúl entre los profetas, alguien que no pintaba para nada, que nunca había dado muestras de ser profeta, ahora profetiza. O sea, ¿quién es su padre? O sea, ¿de dónde viene esto? ¿De dónde vienen estas cosas? Eso fue lo que le sucedió a Saúl, un hombre que fue transformado, ¿sí? No por su capacidad o su habilidad, sino por el poder de Dios. Y la idea es que nosotros tenemos que recordar, a lo que Dios nos lleve, Dios nos dará lo necesario para enfrentarlo. Dios nos capacitará para lograr el cumplimiento de sus planes, de sus propósitos. No tengo yo por qué tener miedo de lo que enfrentaré. Si dicen que va a haber crisis, si dicen que digan lo que digan, si Dios nos tiene aquí, Él nos va a dar lo necesario para enfrentar lo que venga.
y nos va a dar lo necesario para llevar a cabo su obra, su plan en nuestra vida y en la vida de su iglesia, para el avance de su reino. Así que no tenemos nosotros por qué tener miedo de lo que sucederá. Dios está con nosotros. No podemos olvidar de esto. Desafortunadamente, Saúl sí lo olvidó. Saúl perdió el piso. Saúl olvidó todo esto y desechó los consejos y las señales que Dios le había dado. Y fue completamente vergonzoso lo que le pasó. Perdió el trono, perdió la familia, perdió el reconocimiento, perdió el favor de Dios, perdió todo, ¿sí? Así son los tiempos de crisis. En los tiempos de crisis y en los tiempos difíciles, o se afirma tu vida para crecer o se derrumba. Y eso es lo que estamos viviendo espiritualmente. Estamos viviendo tiempos en donde Dios quiere ver de qué estamos hechos, para ver si puede seguir edificando nuestras vidas como morada de su espíritu, o simple y sencillamente seremos simpatizantes de Dios. ¿Sí? Dios quiere, ¿sí?, que su iglesia, que su pueblo, ¿sí?, escuche su voz, siga sus pisadas, sea como Él, ¿sí? Así que por eso el día de hoy nos recuerda estas cosas. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar. Señor, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Padre, porque tú eres bueno. Tú eres misericordioso. Nos sostienes, nos mantienes. Y hasta aquí nos has ayudado, Señor. Tenemos un año que se va, que se fue prácticamente, en el que, y no solamente este año que se ha ido, son todos los años que están detrás de nosotros, que de una u otra manera han marcado nuestra vida, que de una u otra manera han sido parte o etapas, una etapa en la que hemos vivido. Pero Dios, esa etapa tiene que terminar. Tenemos que pensar en algo nuevo. Tenemos que pensar en lo que tú quieres hacer ahora. Tú quieres llevarnos, Dios, a algo diferente, algo mejor. No podemos seguir viviendo en el pasado o atrapados por el pasado, condicionados por lo que hicimos, por lo que vivimos, por lo que tuvimos. No. Hoy te agradecemos, Dios, por todo lo que hemos vivido, por las cosas buenas que nos has dado, por los momentos felices que hemos tenido, pero también por los momentos duros, por los momentos tristes, por esos momentos, Dios, en los que caímos, resbalamos, pero que nos han enseñado. Esas humillaciones en las que caímos, Dios, pero que nos hicieron mejores. Dice el salmista: bueno me es haber sido humillado, porque aprendí, porque fui corregido. Gracias, Dios. Gracias por todo lo que hemos vivido hasta el día de hoy. Pero Padre, no podemos pensar que esto es bueno. No, lo bueno es lo que hoy vamos a vivir. Lo bueno es lo que viene delante de nosotros, Dios. No será fácil. Probablemente habrá pruebas. No probablemente, seguramente habrá pruebas, habrá aflicción. Pero Dios, tú estás con nosotros. Tú has prometido sostenernos. Tú has prometido que tu poder nos guardaría y nos llevaría al final del camino. Nos llevaría literalmente a la gloria. Señor, no permitas que nuestro corazón desmaye. No permitas que nuestro corazón desfallezca, sino que confíe plena, completa, totalmente en ti, en tu mano sosteniéndonos, Dios. Confiamos, Dios, que tú estás con nosotros y por nosotros. No temeré, decía el salmista, 10 millares que acampen contra mí, un ejército. Aun si éste se levanta contra mí para hacer guerra, no temerá mi corazón. ¿Por qué?
porque Dios está conmigo. También dice el salmista: yo me acosté, yo dormí, yo desperté. ¿Por qué? Porque Jehová me sustentaba. Señor, permítenos confiar en ti. Permítenos también, Dios, recordar quiénes somos, de dónde nos sacaste, cuál es ahora nuestra posición. Ahora que estamos en Cristo, tenemos una posición, dice Efesios, estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo, como herederos de una cosa maravillosa, una herencia incorruptible, que no se marchita, que no se acaba. Permítenos vivir con la conciencia de que tú, como nuestro Padre, proveerás todo lo necesario. Tendrás cuidado de nosotros. Nos darás la victoria aun cuando vengan ríos, vengan corrientes fuertes en contra de nosotros. Tú nos sostendrás. Permítenos que podamos recordar, Dios, que si llegamos a un punto, que si logramos algo, no será por nuestra habilidad o capacidad, sino será porque tú nos has concedido ese favor, ese privilegio. Si en algo nos gloriaremos, Dios, en este año, que sea en ti, que sea por ti, que sea porque te conocemos. Alabes en esto el que se hubiese de alabar, en entenderme, en conocerme, que yo soy Jehová, que hago justicia, juicio y misericordia, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Que podamos recordar en todo momento, Dios, que si algo tenemos, somos, si en algo somos competentes, es por ti, es por tu gracia. Tu gracia nos sostiene, nos mantiene, nos fortalece, nos da, nos concede. Señor, que podamos esforzarnos no en nuestras fuerzas, sino en tu gracia, en ese favor que no merecemos, en ese favor que nos concedes, y creer que somos capaces, no por nosotros, sino por ti. Que tu Espíritu nos guiará a toda la verdad, nos guiará a lo bueno, a lo mejor, nos capacitará para enfrentar cualquier circunstancia, para enfrentar cualquier reto que venga delante de nosotros. Señor, tú adiestras nuestras manos para la batalla, tú adiestras nuestros dedos, Señor, para poder entesar el arco. Tú, mi Dios, eres el que está por nosotros, el que está con nosotros, Dios. Dios, que el temor, la incertidumbre, Dios, no gobierne nuestro corazón. No, Señor, que no tengamos miedo de enfrentar, de crecer, de avanzar, de caminar, aun cuando la oscuridad, mi Dios, sea lo que veamos delante de nosotros. Tú estás con nosotros y nos has capacitado. Tú le dijiste a Jeremías: no digas soy niño, no digas no puedo. Yo estoy contigo, yo te llevaré a donde yo quiera llevarte. Yo hablaré por ti, yo estaré contigo. Nadie te podrá hacer frente, le dijiste a Josué, todos los días de tu vida, siempre y cuando no te apartes de este libro de la ley. Permítenos vivir en tu palabra. Permítenos vivir en la confianza, no en nosotros, sino de tu obra, de tu espíritu, de tu voluntad, Señor. Confiados en ti, Señor. Gracias, porque mi Dios, podemos creer que este año que comienza será mejor, será maravilloso y veremos tu gloria. Yo te pido, Padre, en esta mañana por cada familia que está aquí representada, por cada uno de mis hermanos, que podamos, Dios, cerrar este año y ponerle fin, punto final. Señor, que podamos arrepentirnos de nuestros pecados. Hoy, Dios, si alguien necesita arrepentimiento, háblanos, guíanos a Él, Señor. Que podamos, mi Dios, entender que nada puede condicionar nuestro futuro, nada puede condicionar lo que tú tienes para nosotros. Lo único es nuestro pecado, nuestra falta de fe, nuestra incredulidad. Pero si hoy creemos que Jesucristo vino, murió y pagó por nuestros pecados, hoy puede haber esperanza para nosotros, sin importar lo que fuimos, lo que hicimos, lo que tuvimos en el pasado. Hoy Jesucristo
nos puede dar esa esperanza y esa confianza. Por eso, mi Dios, hoy queremos entregarte, Señor, nuestros pecados. Hoy nos arrepentimos de ellos. Hoy le damos la espalda a cada pecado, Dios. Queremos extendernos y comenzar un año limpios, Señor, con la conciencia limpia y tranquila delante de ti. Señor, Padre Celestial, confiamos en esto. Confiamos que tu obra en cada uno de nosotros será perfecta. Que tu paz, tu cuidado, tu provisión y el poder de tu Espíritu sea con cada uno de nosotros, Dios, en este día y en este año que comienza. Te lo pedimos, Señor.